cuando se trata del aparato reproductivo de las mujeres, no le entró en la cabeza. Entonces, eso tenemos que, es una gran deuda de todo el Estado peruano para con ellas, y son ellas las que han dado la lucha y las que la siguen dando hasta ahora. Esta vez en deleoleo.com nos encontramos con Ana María Vidal. Ella es abogada de la Asociación de Mujeres Afectadas por las Esterilizaciones Forzadas de Chumbivilcas en el Cusco. Ana María, hay una sentencia importante. El Estado peruano ha sido conminado a reparar a las víctimas de esterilizaciones forzadas, cosa a la que se ha negado en varias oportunidades, porque esto ya es un proceso que se viene arrastrando de hace muchos años. Me gustaría que me digas, por favor, por qué es importante esta sentencia y a qué conmina esta sentencia al Estado peruano. Gracias, Leo. Mira, en primer lugar, las mujeres afectadas por esterilizaciones forzadas han venido demandando, denunciando, exigiendo derechos desde que desde que se empezó esta política. Ellas mismas se asociaron para exigir que haya justicia frente a sus casos. No sabían exactamente que esto era parte de toda una política pública que implementó Fujimori, sino que en sus comunidades se fueron dando cuenta que algo estaba ocurriendo, que algo estaba mal y que se estaba cometiendo un crimen contra sus propios cuerpos. Fueron las asociaciones de ANTA, de Huancabamba, quienes dieron esta lucha, y poco a poco se han ido sumando muchas más mujeres, pero han sido las mismas víctimas, las mismas sobrevivientes que han estado por más de 20 años ejerciendo ellas su lucha, ejerciendo su agencia de exigir derechos a el Estado peruano. Y el Estado peruano lamentablemente les ha dado les ha dado la espalda en una innumerable cantidad de situaciones. Desde la creación de la Comisión de la Verdad, cuando no las incorporaron a ellas para que estén como parte de la investigación, una investigación muy buena, una de las mejores que hay sobre el conflicto armado interno, es un documento de Estado que nos ha servido mucho. Sin embargo, tiene graves omisiones, y una de estas es el caso de las esterilizaciones forzadas. Pese a que ya para esa época, cuando estaba en la Comisión de la Verdad, ya habían investigaciones tanto de la Defensoría del Pueblo como de Sociedad Civil, una gran investigación de Julia Tamayo, que señalaban que hubo violaciones a los derechos humanos en la implementación de esta política. Y el mandato de la Comisión de la Verdad establecía investigar las violaciones de derechos humanos cometidas por el Estado. Así que dentro del mandato estaba. Que no se vio, no se les vio, como no se nos ve a las mujeres un montón de veces, infinidad de veces. Y sobre todo si son mujeres quechohablantes, mujeres pobres, mujeres que no saben leer y escribir, no se vio. Sin embargo, si esta política, por ejemplo, hubiese sido la orden cortarles un dedo a cada una mano a cada una, ¿tú crees que al día siguiente no hubiese salido todos los médicos a denunciar, todos los fiscales a investigar? Y esta violación sí hubiese estado contenida en el informe de la Comisión de la Verdad. Claro, lo hubiese estado, pero se metieron con el aparato reproductor de las mujeres. Y eso hay una lógica todavía en muchas partes de la sociedad peruana, que eso es disposición de cualquiera menos de las mujeres. El aparato reproductor de las mujeres lo puede disponer cualquiera, pueden legislar sobre él, pero las mujeres no tenemos derecho sobre este. Entonces, ha sido una lucha de demasiados años, de pedir, de diálogo, de tocar las puertas, las mujeres, y yo he sido testiga con ellas de cómo han tocado las puertas a infinidad de ministros de justicia, señalándoles que así como hay una política de reparación integral de las víctimas del conflicto armado, ellas merecen también tener una política por esta grave violación de los derechos humanos, que incluso podría ser lesa humanidad. Eso está viéndose en la parte penal. Todos los ministros, todas las ministras les negaron ese derecho. Llegó un momento en que, frente a un pequeño avance que hubo gracias a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se firmó un acta en el 2016 por el caso del Acuerdo de Solución Amistosa de Mamérita Mestanza, que estuvimos ahí con Demus, y el Estado se comprometía a crear una mesa de trabajo para empezar a ver el tema de las reparaciones con participación de las víctimas.
Fue cuando se institucionalizó, esto es 2016, cuando se institucionalizó, 2019, 2020, porque ya era en el mandato de Vizcarra, se institucionalizó esta mesa. Pero ¿sabes qué hicieron? Quitaron a las mujeres víctimas de la mesa. O sea, las sacaron. Ellas tenían el derecho a estar allí, a ver cómo se iba a empezar a trabajar una política pública que sobre la violación que había sobre sus cuerpos, y la sacaron. Es con esa decisión que ya vieron que no se iba a poder más. 20 años pidiendo, tocando las puertas de buena manera, diciendo, bueno, se puede avanzar y demás. Ya eso fue el límite. Fue un golpe muy fuerte para las mujeres saber que las sacaban del espacio de decisión de una política que era para ver lo que había pasado en sus cuerpos. Ya en ese momento fue un golpe total. Y la Asociación de Chumbivilcas, la señora Inés Condori dijo, algo tenemos que hacer, o sea, ya no podemos seguir así, doctora, nos mecen, nos maltratan, esto es terrible. Así que empezamos a ver la manera de ya exigir vía otro poder del Estado. Así que recurrimos a este amparo. Ha sido un proceso largo, de mucho trabajo. Se quiso poner al principio y se quería poner de todo. Fuimos trabajándolo con ellas, con la asociación, y quedó esta demanda. Recién se interpuso. Incluso ya había cambiado de ministro, se interpuso hacia otro ministro en el 2021, en abril de 2021. En mayo, junio, recibimos la noticia que se había admitido, pero lamentablemente empezamos a tener una respuesta del Estado denigrante para las víctimas. El abogado de la Procuraduría, el procurador público, defensor del Ministerio de Justicia, que depende de la Procuraduría General del Estado. Sin embargo, los lineamientos también los debe dar el Ministerio de Justicia, dado que los está defendiendo el Ministerio de Justicia. Tuvo una serie de respuestas, cada una más denigrante que la otra. Primero, señalando que la señora Inés Condori no tenía el poder, la vigencia de poder para poder demandar, para poder interponer una acción de amparo. Cuando ya hay jurisprudencia del sistema interamericano, del mismo Tribunal Constitucional, que señalan que las organizaciones indígenas no necesitan un poder que te lo dé, un poder de vigencia que te lo dé registros públicos, pero a ese tipo de cosas de que no tiene legitimidad para obrar la señora Inés Condori, golpes bajitos, o incluso una de las excepciones era que mejor demandemos al Ministerio de Salud, porque era el Ministerio de Salud quien había aplicado la política. Entonces, como el Ministerio de Justicia no tenía nada que ver, que demandemos directamente al Ministerio de Justicia, de Salud, porque el Ministerio de Justicia no había implementado esa política. Cuando se trata de que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos tiene la rectoría en Derechos Humanos, y frente a una grave violación de derechos humanos es el que debe dar la pauta, debe construir, crear la política pública para reparar esa grave violación de derechos humanos. O incluso también dijo que la reparación no era un derecho constitucional, por eso no tenía que ser visto vía un amparo. O que vayamos, cada señora que vaya a un proceso penal para así que se le reconozca su derecho a la reparación. Cuando estamos en un caso de una violación masiva, sistemática y generalizada, masiva, y va a ser imposible encontrar justicia y reparación caso por caso. Mira el caso, la parte penal, como aún todavía no se avanza del todo en la búsqueda de justicia. ¿Te imaginas caso por caso? No se puede, es inviable para cualquier Estado, por eso existen estos mecanismos de justicia transicional, como las políticas públicas de reparaciones generales sin tener que pasar previamente por un juicio penal, por un proceso penal con una sentencia que dicte la reparación, sino implementar una política pública. No estamos inventando nada, esto ya se da en el mismo caso de Perú, en las víctimas del conflicto armado, se da en el caso de Chile, se da en el caso de Colombia, se da en el caso donde ha habido graves violaciones a los derechos humanos en contextos de dictadura o conflicto armado, que el Estado no se va a dar abasto para abrir un proceso penal para cada caso que se hace en este tipo de políticas. Y uno de nuestros argumentos en la demanda es que no se les puede tomar a las mujeres en desigualdad de condiciones frente a los
a las víctimas del conflicto armado, por ejemplo, que ellas ya tienen un plan de reparaciones, un programa de reparaciones, sin que tenga que pasar por un proceso penal. Esta es una de las bases de la demanda, y el Estado peruano, el procurador, puso una serie de trabas, como te digo, cada cual, o que vayamos al sistema interamericano, porque ya estaba el acuerdo de solución amistosa del caso de Mamerita Mestanza, una serie de excepciones que le llaman, excepciones procesales en términos legales, pero que terminan siendo golpes bajos para las mujeres víctimas que están reclamando, porque obvio, eso se lo leíamos a las mujeres, les explicábamos qué era lo que estaba diciendo el Estado peruano, nuestro Estado que supuestamente está para defendernos, ¿qué era lo que decía? Luego, el petitorio de las señoras de Chumbivilcas no fue solo para las señoras de Chumbivilcas, fue una política pública integral para todas las mujeres víctimas. ¿Cómo se tenía que empezar? Con un registro delimitado. No puedes empezar una política pública diciendo 100.000, 200.000, porque tienes que ya tener un avance de dónde están registradas. Ya tenemos un reviesfo, un registro de víctimas de esterilización forzada, empecemos con eso. Hay actualmente solo un poco más de 8.000 mujeres, pero empecemos con eso y avancemos también con el reviesfo para que llegue a más regiones. Hay regiones donde no ha llegado para nada, como por ejemplo Puno, y que avancemos para que llegue a más, pero empecemos con las mujeres que ya están registradas, con esta política pública de reparación. Ahora, Ana María, sí. Una consulta. En 2002 ya el Congreso del Perú emitió un informe en el que dijo que había más de 300.000 mujeres afectadas por esta política de esterilizaciones forzadas. Y según el CLADEN, solo el 10% habría dado su consentimiento informado al respecto. Eso lo citan ustedes mismas en la petición de amparo que presentan ante la justicia peruana. Me pregunto, ¿por qué si el reviesfo se implementa desde 2017, por qué solo hay alrededor de 8.000 mujeres inscritas? O sea, ¿qué ha pasado? ¿Por qué no se ha difundido la inscripción? ¿O es muy complicado inscribirse en este reviesfo? Es complicado, un poquito, sí, pero aparte, como tú dices, no se ha difundido, no llega. En Puno nunca ha llegado, y en Puno ha habido víctimas de esterilización forzada. En lugares, en Chumbivilcas, van de vez en cuando, no llega. El Estado sí fue para esterilizarla, subió a donde no podía subir, subió ahí, fue un despliegue. En 2 años se esterilizaron casi 200.000 mujeres. Casi 200.000 mujeres en 2 años. Imagínate el despliegue que tuvo que haber de médicos, de técnicos, de todo, para que las puedan esterilizar. Pero el Estado, a la fecha, es incapaz de ir a esos mismos lugares y buscar registrar a las víctimas. Ahora, cuando se desplegó el Estado y dices que en 2 años logró esterilizar a más de 200.000 mujeres, estas mujeres además no habrían sido informadas correctamente, no habrían lo que firmaron, en todo caso, si algunas firmaron algún documento, no lo habrían entendido porque ellas eran quechohablantes y estos documentos estaban en castellano. ¿Será por esto por esta barrera idiomática, que muchas mujeres, aunque el reviesfo haya llegado a sus lugares, también puede ser que no se hayan inscrito porque no se comunican en el idioma en el que ya hablan? ¿O me equivoco? También, pero lo básico es que no han llegado casi mucho, no se ha difundido, pero hay muchas trabas y demás. Es más, las señoras de Sicuani que quisieron inscribirse como litisconsorte, es decir, entrar como una parte más, porque también están afectadas. Por ejemplo, el mismo abogado del Ministerio de Justicia señaló que no, mientras no tuvieran un papelito que acredite que estaban inscritas en el reviesfo. Y ellas buscaban y su abogado decía, pero no lo consigo. Voy, pregunto y me dicen, no, sí estás inscrita, pero no lo tengo, no te puedo dar nada. Estando el abogado en Cusco, pidiéndolo en la ciudad de Cusco, y vamos, no es una de las ciudades más pequeñas del país. Es una ciudad relativamente grande o mediana. Entonces, en Cusco, las mismas mujeres no tienen muchas veces, pueden ir una vez y no tienen de la constancia, no sabemos si queda ya registrada, si no queda registrada,
hay una desinformación todavía muy grande. El Estado le debe muchas explicaciones todavía a las mujeres que fueron esterilizadas, porque este reviesgo, creado en el 2015, después de mucho batallar, después de mucha presión, y que no era lo que se buscaba un registro para una política pública de reparaciones. Y lo que hizo Ollanta Humala antes de irse, de terminar el gobierno, es, te creo un registro, pero te doy solamente atención en salud, en atención psicosocial y atención legal. Nada más. Y eso no es reconocer que hubo una grave violación de los derechos humanos. La reparación implica reconocer que fue una grave violación de los derechos humanos. Por eso es tan importante esta sentencia, porque el Estado peruano está reconociendo esta grave violación de los derechos humanos, que incluso podría ser lesa humanidad. Eso ya se verá en el juicio penal. Pero ahorita se está reconociendo, hay como ese piso mínimo, ya no se puede bajar. El Estado lo está reconociendo. Así que falta mucho. El Ministerio de Justicia tenemos que también exigirle que cumpla con su rectoría, y su rectoría es en derechos humanos. Y si hay víctimas de graves violaciones a los derechos humanos, tiene que buscarlas, tiene que registrarlas y tiene que brindarles, por lo menos ahorita, atención legal. Ni siquiera la da. Puedes creer que en el proceso penal hay, por ejemplo, en el que más conocemos todas, ¿no?, que se ha estado llevando ahora, hay más de 1.000 víctimas. Ni siquiera la mitad tiene atención legal. Pese a que el reviesgo manda, y pese a que todos están en el reviesgo allí, manda que haya atención legal para cada una. No se dan abasto para ponerles abogados a todas. Menos de la mitad. En las 2 investigaciones adicionales que hay fiscales actualmente, tampoco le dan asesoría legal a todas las mujeres que ya están inscritas en el reviesgo. Menos le han dado ahora a la Asociación de Chumbivilcas para esta demanda de amparo, ni les interesa. Como te digo, las mujeres de Sicuani buscaron, no les daban alguna constancia. No les daban la constancia desde el Ministerio de Justicia, y el Ministerio de Justicia, por otro lado, diciéndoles que no podían intervenir en el proceso si no tenían la constancia. Ha sido kafkiano. Este proceso ha sido kafkiano gracias a la intervención del procurador del Ministerio de Justicia. Mientras el procurador general se pelea que si el gobierno, que esto, que... Cuando más abajo, cuando se trata de defender a las víctimas, porque la defensa del Estado no puede estar vista de una manera tan esquemática, que se piense que solo es la institución. El Estado, según la Constitución, tiene como fin supremo el proteger a la persona, el garantizarle sus derechos fundamentales, y acá no lo está haciendo. Entonces el procurador, actuando de una forma muy perversa para con las mujeres, les ha negado hasta el último que hubo un auto de saneamiento diciendo todas las excepciones las levantamos, no procede ninguna. Eso señaló el juez. Frente a eso, el procurador interpuso una apelación al auto de saneamiento. O sea, era la de nunca acabar. Tenemos que reconocer también que hubo la participación del IDEPUC, que también presentó un amicus curiae para, en este caso, señalando la naturaleza de derecho fundamental de la reparación, como en calidad de amicus curiae. O sea, ellos decidieron cómo hacían su informe, y ha sido un informe, nos parece que muy, muy bueno. ¿Qué más? Y bueno, salió esta sentencia, la cual hasta ahora no nos han notificado. Falta unos días, tenemos que incidir para que ya nos notifiquen pronto, y tenemos que señalarle tanto a la Procuraduría General del Estado como al Ministerio de Justicia que no pueden entender la defensa del Estado en una lógica de defender a una institución contra las víctimas, contra las mujeres en mayor situación de vulnerabilidad. Máxime tratándose de una institución del Estado, ¿no? Yo lo que le quería preguntar, Ana María, es, esta sentencia es apelable, ¿no? Es por eso, a eso voy, que la defensa del Estado debe pasar por proteger a las víctimas, a las personas en mayor situación de vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque lo más probable
es que esta sentencia sea apelada. Y eso es lo que no queremos. Eso es lo que queremos, que tenemos un gobierno que se dice gobierno del pueblo, por el pueblo, para el pueblo. Ok, que trabaje para el pueblo y que diga, en este caso no se apela, en este caso declaramos consentida la sentencia y empezamos a ejecutar la política pública. Se ordene no apelar. Pero esto ya es una decisión política de arriba, tanto o del ministro de Justicia o del procurador general. O incluso si llegara a apelar, que esperemos que no, porque todavía no, siempre quienes trabajamos exigiendo derechos al Estado, todavía guardamos las esperanzas, a veces absurdas, obtusas, de que nuestro Estado en algún momento nos va a defender. Todavía, si es que que no lo presente, pero si es que lo hiciera, que lo presente sin efecto suspensivo. O sea, que no suspenda la ejecución de la sentencia. Esto que suena un poquito, a veces medio abogadil, sin efecto suspensivo, que siga la sentencia. Que los efectos de la sentencia continúen mientras se resolviese la apelación si la presentasen, ¿verdad? Podría ser eso, podría serlo. O podría hacerlo también la sala, decir, ok, ya te recibo la apelación porque sí, es un derecho fundamental, incluso del Estado peruano, poder tener una segunda instancia. Eso es un derecho fundamental que no lo podemos recortar. Pero incluso si lo quisiera hacer la sala, podría decir, ya, te concedo la apelación, porque tiene que recibir la apelación, pero sin efecto suspensivo. No se suspende la ejecución de la sentencia. Y es una sentencia muy bonita porque tiene en algunos lados así cosas interesantes, como por ejemplo que se hará un control constitucional de la ejecución de la sentencia. Sentencia que fija estándares del sistema interamericano de derechos humanos sobre el derecho a la reparación y que no te exige, es acá interesante, porque no te exige atarla al programa integral de reparaciones que actualmente se está implementando para el registro único de víctimas del conflicto armado. Entonces, ya dependerá del Estado de ver cómo lo canaliza, cómo hace, si lo incorpora dentro del PIR o lo hace en otra política diferenciada del PIR o que vaya de la mano con el PIR. Entonces, en la sentencia dice que para estas reparaciones, que son reparaciones en salud, en educación, ¿no? Es una reparación integral, es lo que dicen ellos. En estas reparaciones, ¿quién plantearía las políticas? ¿Solo el Estado o también las asociaciones? Con las víctimas, siempre con las víctimas. Con las víctimas. Siempre con las víctimas. Cuando te fijas estándares del sistema interamericano, tiene que ser con las víctimas. No podemos permitir que sea sin las víctimas. No, sin ellas no funciona. No sería una política de reparaciones. No lo sería. Se necesita que ellas estén allí indicando qué es lo que quieren, qué es lo que necesitan, cómo se sienten, por qué necesitan eso. Y también lo dice muy claro, cualquier atención en salud que se da en una posta que recibe toda la gente, no es reparación, pues, no es reparación. Eso es el servicio básico, el derecho que tiene la población de exigirle a su Estado que les dé atención en salud. Pero no es reparación. La reparación tiene una dimensión especial, adicional, reforzada por el hecho que se comete, se da, porque fue el mismo Estado quien violó los derechos de esa persona. Y es el mismo Estado que tiene que reparar, no es de la nada, de un momento a otro, que las mujeres mágicamente adquieren ese derecho y son mejores que el resto de la ciudadanía, porque hasta ese tipo de argumentos hemos escuchado. Es decir, ellas no son mejores que el resto, sino es que hay que entenderlo. Esta política de reparaciones se da porque fue el mismo Estado quien cometió un crimen contra ellas, un crimen en sus cuerpos. Entonces, por eso tiene que darles una atención en salud reforzada. Si no hubiese cometido ese crimen, tendrían acceso a servicios de salud como cualquier otra persona, pero cometieron un crimen y tienen que repararlo. Es que además, no sé si por todo lo que estamos hablando y por todo lo que se ha visto a lo largo de este 1990, que comienza esta política de esterilizaciones forzadas, si acabado el conflicto armado, organizada la Comisión de la Verdad, si desde el principio las mujeres víctimas de esterilizaciones forzadas hubieran estado dentro de la Comisión de la Verdad,
se hubieran podido plantear ellas podrían haber entrado dentro del programa de reparaciones y no estaríamos 30 años después o 20 años después luchando todavía para que ellas puedan tener un sistema de reparación, ¿no? Porque se repara a las mujeres que fueron víctimas del conflicto armado, que en su mayoría, fueron víctimas del terrorismo, y no se repara a las que han sido víctimas del Estado, o sea, se las saca de la mesa. Si desde el principio hubieran estado, no estaríamos ahora en este punto, ¿o me equivoco? Totalmente de acuerdo. ¿Qué te puedo decir? Y esa ha sido la excusa muchas veces del Ministerio de Justicia para decir, porque le decíamos, como, o sea, vamos, hay que crear una política nueva, creemos la política nueva, pero si ya tienes el PIR, que entre en el PIR. No, eso no se puede, porque eso es solo para quienes están en el informe final de la Comisión de la Verdad. Y era, bueno, el informe final tuvo una omisión, tuvo una grave omisión. O sea, no vamos a atacar acá al informe final porque fue uno de los documentos también muy buenos en torno al conflicto armado, pero se le pasó, como se le pasa a medio mundo, en la vida de las mujeres, pues. O sea, cuando se trata del aparato reproductivo de las mujeres, no le entró en la cabeza. Entonces, eso tendremos que, es una gran deuda de todo el Estado peruano para con ellas, y son ellas las que han dado la lucha y las que la siguen dando hasta ahora. Ana María, ¿qué le decimos a los negacionistas con esta sentencia? Porque me acabo de topar con un grupo en el que se ha hecho correr un vídeo de TikTok que están hablando de que todo esto fue mentira, de que sí hay un libro de Ana Cecilia Villegas que niega todo esto, que dice la verdad sobre las esterilizaciones forzadas. Hay gente que dice, bueno, si ya tenían 4 hijos y las que tenían 10 hijos, entonces fue un bien para ellas, además solo era ligarte las trompas. ¿Qué le decimos a toda esa gente con esta sentencia, Ana María? A ver, frente al caso del libro de Villegas, que ha hecho mucho daño, primero sería interesante que incluso lean el libro de Villegas para que vean las deficiencias metodológicas que hay. Ahí no hay ningún análisis cualitativo ni cuantitativo. Bueno, la señora se basa en que solo hay análisis cuantitativo. No hay tal análisis cuantitativo, son tablas y tablas y tablas que no tienen conexión alguna. Entonces, el libro, más que el contenido en sí, que creo que no se ha debatido, es el discurso que ellos han querido dar de que solo hubiesen sido algunos actos de algunos médicos que por ahí hubiesen aplicado esta política de mala manera. Pero ojo, tenemos cifras oficiales que están desde los informes de la Defensoría del Pueblo, que fueron informes brindados por el mismo Ministerio de Salud, que señalan que solo en 2 años, 96 y 97, hubo cerca de 200.000 esterilizaciones. O sea, ¿te imaginas el despliegue que tuvo que haber para llegar a hacer las 200.000 esterilizaciones? Ya, y si eso lo cruzas con el hecho de que según ese mismo informe, los documentos de consentimiento informado no eran los adecuados y a veces muchas ni siquiera firmaban y a veces las hacían poner sin siquiera leerle. O sea, y no solo era que estuviesen mal llenados, sino que no tenían los estándares adecuados, no se daba toda la información. Entonces, ya de por sí, si cruzas esa información, ves que esta ha sido una política masiva, y que no ha sido una disposición de algunos médicos locos que se les ocurrió. No, había una orden desde arriba. Y también están los oficios en los que Marino Costa Bauer le informaba directamente a Fujimori. Y Fujimori le devolvía también con anotaciones en puño y letra. Así que no es algo que se quedó a nivel del Ministerio de Salud. Esta política fue pensada desde inicios de los años 90, se fue cambiando la legislación para supuestamente hacerla más a favor de los derechos de las mujeres, a favor de la autonomía, pero con un fin último, que era un fin perverso de lograr metas económicas pasando por el cuerpo de las mujeres. Y sobre la gente que dice que, bueno, ya les estaban haciendo un favor, eso es racismo puro y duro. Y ya a veces con el racismo, ¿cómo enfrentarlo, no? O sea, para mí es totalmente lograr que esas personas tengan empatía, se pongan en los zapatos de la otra persona,
Creo que con todos los argumentos del mundo no se va a lograr. Creo que es ya una cuestión de sentirnos iguales y eso todavía nos falta trabajar en el país. Así que ahorita, en mi condición de mujer feminista, abogada, que litigue este tipo de casos, yo no me puedo desgastar, no me da la vida para generar que haya empatía en estas personas que piensan que o las mujeres indígenas o los pueblos indígenas o quien sea un poquito diferente a ellos vale menos. Eso es algo que tienen que trabajar ellos mismos porque están equivocados. Las personas valemos lo mismo, tenemos los mismos derechos, tengas la condición social que tengas, pertenezcas al pueblo que pertenezcas, seas urbano y seas rural, e incluso hay derechos reforzados para determinada gente por las condiciones de desigualdad, pero tenemos los mismos derechos, así que tienen que trabajarlo ellos, o sea, es un problema de quienes piensan, se sienten superiores. ¿Qué puedo hacer con ellos? Además, partiendo de que es tu cuerpo y tú decides lo que pasa por tu cuerpo y lo que haces con tu cuerpo, no puede venir el Estado a decirte cuántos hijos vas a tener o cuántos hijos no vas a tener o de qué te voy a operar o que no te voy a operar. El mismo no, Estado, pero es que... el mismo Estado que tampoco da derecho a las mujeres a abortar, ¿no? O sea... Leonor, es que eso no lo dicen para una mujer que, no sé, es del sodalicio o del Opus Dei que tiene 8 hijos. O sea, lo dicen para alguien que es indígena, que vive en situación de vulnerabilidad. Allí sí se pueden meter con el aparato reproductivo de las mujeres. No en alguien que tiene plata, que tiene dinero, que puede ir a una clínica privada a hacerse un aborto clandestino y que nadie se va a enterar. O no para la mujer que decide tener 8 o 9 hijos por alguna creencia religiosa. Se meten con quien ven distinto y sienten que pueden meterse con el aparato reproductor de las mujeres porque lo ven como disposición pública.